Definición de sintáctica según Sorin Stati. El autor menciona que la sintáctica es el estudio de la conexión de las palabras en el interior de las frases, o sea, una subdivisión de la ciencia del lenguaje, y el objeto de dicho estudio, una subdivisión a nivel de la lengua, o sea, ese conjunto de particulares fenómenos lingüísticos que se relacionan con el modo de construir las frases. El origen de este vocablo se encuentra en el sustantivo griego antiguo sintaxis, combinación, colocación, disposición. Además, sintaxis significa también grupo o acoplamiento de palabras. También podríamos considerar la idea chomskyniana de la sintaxis como el conjunto ordenado de reglas que relacionan sentido y sonido de una determinada manera sugerida por la estructura profunda base. Pragmática. Se entiende por pragmática al estudio del conjunto de principios que modulan el lenguaje en el acto comunicativo. La pragmática no puede ser entendida como un cuarto nivel lingüístico de la semántica o de la sintaxis. Es decir, que no se puede descomprimir en distintos niveles en su propia dimensión lingüística. Es así como lo recalca Bertuccelli, para Morris es una de las tres dimensiones en las que se articula la semiosis. Al mismo tiempo, el autor define la semiosis como un proceso mediante el cual cualquier cosa funciona como signo. La pragmática es aquella que estudia el origen, uso y los efectos de los signos en el comportamiento global de los mismos intérpretes. La semántica según Michel Breal. La semántica es la ciencia o teoría de los significados lingüísticos. La definición tradicional de semántica procede del lingüista francés de finales del siglo XIX, Michel Breal, en su obra Essai de sémantique, Science de signification, en 1897. Breal define la semántica como ciencia de los significados en cuanto opuesta a la fonética, ciencia de los sonidos hablados. Por otro lado, López Palma menciona que la semántica es la ciencia del hombre que estudia el significado que expresamos mediante el lenguaje natural. Es una parte de la gramática que investiga el modo que se proyectan los objetos y situaciones del mundo en el código de la lengua. Relación entre la pragmática y el lenguaje escrito usado por los comunicadores sociales. Predominio del canal visual. El lenguaje escrito en el periodismo utiliza signos gráficos, por lo que es una comunicación percibida por la vista. Los signos se perciben simultáneamente. Las grafías publicadas por periodistas son imágenes visuales y como tales son percibidas por el lector de forma simultánea en un soporte físico. Comunicación elaborada. Es posible una mayor planificación y elaboración del texto en periódicos, informes, publicaciones web, entre otros. Comunicación diferida en el tiempo y el espacio. Siempre existe un cierto margen entre el tiempo que se produce la escritura, edición, y el tiempo en el que es leída, publicación. Comunicación duradera. El lenguaje escrito propicia una comunicación duradera, que se impregna en soportes estables como periódicos, redes sociales, publicidad, etc. Relación entre la sintáctica y el lenguaje escrito usado por los comunicadores sociales. Redacción. Al ser parte de la gramática, la selección y el orden en el que se presenta la información permite al periodista alternar entre oraciones simples y compuestas, evitando la acumulación de estructuras repetidas. Uso interpretativo. Universalmente, el periodismo y la publicidad realizan una tarea de filtrado en el que se selecciona solo aquellas propiedades necesarias para producir el efecto deseado en el consumidor. Coordinación. La función profesional comunicativa del periodista, editor, debe cumplir con la construcción, ordenación y conexión a la hora de reseñar la información. Valor moral. La información es una fuente de poder vulnerable, por lo que el periodista tiene la obligación de cuidar la principal herramienta que manejamos, el idioma. Relación entre la semántica y el lenguaje escrito usado por los comunicadores sociales. Finalidad semántica. Los periodistas logran descomponer los significados en unidades más pequeñas, sesmas o rasgos semánticos. Estudio de las palabras. Los comunicadores encargados de redactar cualquier tipo de texto emplean correctamente los contrastes de la sinonimia, antonimia, la polisemia y la homonimia. Expresión lingüística. La información de cualquier publicación puede expresarse objetivamente, denotativo, o a su vez, añadiendo alguna valoración personal, connotativo, dependiendo de la intención del comunicador. Entendimiento. Un ventajoso servicio de la palabra hablada o escrita en la mano del periodista para la comprensión e interacción de los conceptos en diferentes áreas. Relación de los conceptos con el lenguaje oral utilizado por los comunicadores sociales.
Los comunicadores sociales utilizan paradigmas semánticos, sintácticos y lingüísticos para enviar mensajes a audiencias específicas. El significado de una palabra, el orden que debe tener y la relación entre ellas ayuda a garantizar que el mensaje sea coherente y fácil de entender para el remitente. Si uno de ellos falla, la información puede volverse confusa y difícil de entender. Por ello, Lyons habla de los actos de lengua, por cuanto no se refieren solo a la realización oral de los enunciados, sino también a la realización escrita. Así que, en la realidad del uso de lengua, hay actos de habla cuya realización se da por el medio audio-oral y actos de habla cuya realización se canaliza por medio de la lengua escrita.